para opinar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que siga en sintonía de la señal de Megacanal, como siempre, gracias, buenas noches, bienvenidos, qué gusto saludarlo y bueno, pues esta noche un especial, la retrospectiva. Antes me quito el cubrebocas, como siempre, pues a seguirlo usando y a usarlo de manera correcta, sobre todo ante estas señales de la cuarta ola y sobre todo pues con la llegada a México de Omicron. Mire, pues en este programa especial quiero invitarlo a usted para que pueda escuchar a un grupo de profesionales en distintos ámbitos de la ciencia, la economía y la tecnología. Podrá hacer una retrospectiva de estas dos crisis que tenemos, la crisis sanitaria que derivó en una crisis económica y que ha revolucionado sobre todo en el área de las tecnologías de la información y la comunicación. Y precisamente para armar esta mesa yo agradezco infinitamente que estén con nosotros a este grupo de profesionales y empiezo a presentarlos. De este lado está el doctor Efraín Torres. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, inmunólogo clínico, miembro del Colegio de Médicos Cirujanos, coordinador del programa de divulgación científica y cultural del colegio. Bienvenido. Gabriel, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Gracias, bienvenidos. Está también con nosotros a un colaborador de este espacio, por cierto, de Mega Noticias, economista, él es Isaías Ruiz. ¿Cómo estás, Isaías? Bienvenido. Gracias, Gabriel, pues aquí de vuelta. Perfecto. Ahí estamos, gracias. Y cierra esta mesa a Germán Laje, que por cierto es ingeniero, experto en tecnología de la información y la comunicación y productor también en Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Inge? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, aquí estamos. Bien, bueno, pues vaya que se puede hablar, podemos abordarlo desde muchas perspectivas, esta mesa multidisciplinaria. Me parece que yo no había visto algo así similar. Entonces, yo pensando en cómo abordar una retrospectiva con tres perfiles profesionales, pero que en esta pandemia han me parece, descrito año con año cómo se ha venido dando en los distintos impactos que ha tenido. Y pues no podemos dejar que desde el 2020, desde aquel marzo del 2020 al día de hoy, cuando se decreta el confinamiento, la pandemia y el COVID, tenemos una crisis sanitaria. Rápidamente deriva en una crisis económica que ha provocado que el ser humano se adapte y adapte sus tecnologías, y me parece que vimos una revolución tecnológica que ha impactado también en la medicina, en los medios de comunicación y demás. Pero bueno, me gustaría empezar contigo, doctor, al día de hoy, haciendo una retrospectiva, ¿cómo ver desde este punto del 2021 para atrás y lo que viene en esta crisis sanitaria que parece... Se habla del dicho de que está la luz al final del túnel, pero ¿qué túnel? Larguísimo. Pues sin duda alguna vivimos durante el 2020 la crisis más grave que hemos tenido los que no presenciamos la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. O sea, 5 millones de personas, más de 5 millones de personas que han fallecido por esta catástrofe sanitaria, desde luego, nos llevaron a cambiar el mundo por completo, a ver nuestra vida cotidiana de una manera distinta y a replantearnos, aquí sí, la humanidad, cómo deberíamos de ver a este tipo de circunstancias, no solo en el aspecto familiar, social, cultural, se paró la economía, se paró todo debido a una situación sanitaria. Pero iniciando el año, sí empezamos ya con la noticia de que las vacunas se acercaban. Nosotros empezamos a seguirlas, nos dimos cuenta de qué cantidad de vacunas existían en todo el mundo, de cuáles estaban aprobadas por la OMS, de cuáles estaban en proceso, y esto fue cambiando durante el principio. Entonces sí vimos una luz al final del túnel. Porque... pero acuérdate que todo el mundo pensó que con la vacuna ya se iba a acabar, y bueno, en el 2021 llegó la vacuna y esto sigue, ¿no? Lo que pasa es que es un proceso. O sea, una cosa primero era tener la vacuna y la siguiente pues era administrarla, que es en el proceso en el que estamos ahorita, ¿no? Es esa parte, esa sección de la administración de tratamiento, porque, bueno, hemos visto que no se ha distribuido en todos los países y que las variantes de preocupación surgen donde no hay vacunación. Ya. Oye, yo recuerdo mucho a un hotelero que una vez me dijo, llega la vacuna y esto se reactiva, pensando en que los hoteles estaban cerrados completamente. En términos económicos, sigue la cosa muy difícil.
Sí, La bueno, vacuna no fue la solución. No, en realidad no lo es. El problema económico es más profundo. En realidad, 2020 nos enseñó lo que puede pasar en economía cuando algo como esto que vivimos sucede. Vimos números negativos en los precios, como pasó con el petróleo, eso jamás se había visto. Y este 2021 había empezado muy bien, con esa esperanza. Con eso, lo que te dijo el hotelero es tal cual como se veía el 2021 en enero. Así lo veíamos. En enero de este año. De este año. Se veía una inercia hacia el crecimiento, veíamos una luz de allá en el túnel, al final del túnel, y decíamos ya estamos del otro lado. Empezamos nosotros los 2 primeros trimestres a nivel internacional, el caso México también, tú puedes ver los datos. Hubo crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Hubo producción, la gente volvió al optimismo de que íbamos a salir adelante, y así se empezó la primera mitad del año. ¿Qué fue lo que nos paró en seco? La propia humanidad, creo yo, Gabriel, y bueno, Efraín y ingeniero, creo yo que eso fue lo que nos dio en cara con el conflicto bélico de mayo en Israel, entre Israel y Palestina. Nos recordó que somos humanos y somos volátiles en todo sentido. Después de la crisis de mayo, de ese conflicto bélico ahí, empezamos a ver nosotros que la economía entonces sigue agarrada con, digamos, pincitas, y en cualquier momento puede venir un viento donde sea. Lo vivimos también en el canal de Suez. Un viento te puede mover un barco y te puede tapar una vía de acceso para las mercancías y entras en conflicto. Así de delicada es la economía. Por eso, esto que comenta el doctor Efraín de la esperanza en las vacunas era muy positivo, pero en realidad la economía es, siempre le digo a mis alumnos, es multivariada. Es que parece que la economía le dijo a las vacunas, nah, y se dio la vuelta y ahí dejó las vacunas. Esto no es así. No me importas, ¿no? Sí. Pero es la economía la que nos ayudó a tener una vacuna que normalmente requería 10 años y que ahorita estamos pues prácticamente produciéndola en un año, y que estamos investigando acerca de medicamentos nuevos para tratar el COVID y también para contrarrestar incluso los efectos de otras enfermedades asociadas al COVID, ¿no? Entonces, definitivamente la economía está ligada a la medicina, y en muchos momentos vimos que la economía era la que empujaba el semáforo. Y lo criticábamos y lo analizábamos, ¿no? Ahorita no te me adelantes, porque ese es un tema muy interesante y que quieres comentar. Sí, yo creo hay un punto muy interesante en el tema tecnológico. Ya hablamos de salud, hablamos de economía, y vamos a ver el crecimiento tecnológico que ha habido. Creo que, así como dijo acertadamente el doc, esto fue como una guerra. Fue como una guerra donde hubo crecimiento tecnológico a lo grande, y donde se potenciaron ciertas tecnologías en particular. Las tecnologías las hemos tenido siempre, las hemos potenciado, pero las vamos administrando conforme el mercado lo demanda. Sí. Ahora nos vimos obligados a presionar a cierto tipo de tecnologías como la telemetría, telemedicina, la comunicación a distancia, todas esas herramientas que ahora son ya del día a día, nos han hecho ver la vida de otra manera. Esta es una nueva realidad. Definitivamente no creo que regresemos a nuestra realidad anterior. ¿Tú has dado consultas vía telemedicina? Por supuesto. ¿Cómo es? Durante la pandemia tratamos pacientes con COVID. Yo tuve pacientes en, por ejemplo, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, y desde luego que nos adaptamos. Y actualmente en las instituciones tenemos telemedicina en todas. Atendemos pacientes, por ejemplo. Ya, como dices. Sí, y no solamente telemedicina desde el punto de vista consulta, también hay operaciones a distancia. Se hacían en lugares muy especializados, o donde no puede llegar el médico en particular, en zonas de conflicto de guerra, o en lugares donde hay epidemias y cosas por el estilo. Ahora ya la pandemia pues fue algo mucho mayor, pero se hace ahorita, se hace de manera regular. Ya. Oye, pero bueno, regresando, ahorita quiero retomar las tecnologías, porque, como decías, se están potencializando tecnología que ya existe, pero algo que no existía, que de pronto apareció, obviamente las vacunas, pero no sé, ¿a qué tecnología de pronto no todo lo teníamos y de pronto, ahí está, ¿qué es eso? Ahí estaba, pero no estaba tan necesaria, por llamarlo de una forma. Por ejemplo, la comunicación a distancia, el Zoom y las herramientas de comunicación a distancia estaban ahí. Oye, sí es cierto. Vamos a dar telesecundaria, vamos a dar una educación, voy a hacer a distancia mi maestría, pero era una opción, y era inclusive que una primaria, una secundaria, llegar a eso era algo
algo, Una locura. una locura, ¿no? Ya. Oigan, regresando ahora sí al tema de las vacunas, que me parece que este es clave para entender este 2021. Pues las naciones más poderosas acapararon las vacunas y este ha sido el problema al día de hoy. Sí, definitivamente. De hecho, como bien menciona el doc, creo firmemente que es la economía la que mueve todo. Digo, no porque sea economista, Sí, pero, en realidad La tecnología también mueve todo, ¿no? No, La tecnología- en realidad, Salud. los seres humanos, desde que nos bajamos de aquel árbol que éramos un mono y cobramos conciencia, lo económico fue el primer punto. Había que resolver qué es alimento, ya saben, vestimenta y dónde vivir. Pero realmente las vacunas nos mostraron dos lados de la humanidad que son curiosos. Por un lado, esas ganas de ayudar, de beneficiar, de realmente resolver un problema. Y por otro lado, lo que no dejamos de hacer en economía, que es acaparar. El acaparamiento que viene precisamente de los mismos que promueven la libertad. Eso es muy curioso. Uf. Y que vino a agravarse con un problema, porque puedes tener todas las vacunas que quieras, pero si la cadena que lleva esa vacuna hasta el rincón más alejado no funciona, que fue lo que pasó con la cadena de suministro, pues no te sirve de gran cosa. Por el lado, voy a meterle aquí, ¿no? Por el lado de la tecnología, puedes tener muy alta tecnología, pero si los semiconductores no llegan porque el problema económico no te permite que lleguen para ensamblar los aparatos, no sirve de nada la tecnología. Necesitas tú a la larga garantizar que esa cadena de suministro funcione. Lo vivimos. Pero si están vacunados no puede haber, es que no se puede activar la gente, ¿no? En este momento tuvimos que su lugar, ¿no? Sí, que dar prioridad a las cosas. O sea, todo lo que estamos comentando son distintas partes de la condición humana, ¿no? Sí. O sea, la economía es inherente al humano desde que existimos, de una forma u otra, ¿no? Y la tecnología ha ido avanzando dependiendo de la necesidad. Ahorita todo se volcó a la plataforma, a la medicina en línea, a la comunicación, porque sin la comunicación no podríamos tener este tipo de tratamientos o este tipo de información como que llegó a una nueva cepa o que tenemos que hacer determinada pues conducta ante una terapia determinada, en fin. Pero definitivamente esta no es la primera pandemia que enfrentamos en la humanidad. Y les voy a poner el ejemplo, la de la viruela en los 80. La única manera en la que se erradicó del mundo fue a través de la vacunación. Clave. Entonces, sigue siendo clave. Sí, así es. Y también tenemos por otro lado, por el lado de las tecnologías. Tenemos mucha fe en las tecnologías, pero por ejemplo lo que sucede con el precio de las criptomonedas nos deja de entrever. Hay dos sucesos que para mí marcan mucho en la parte tecnológica. Es uno, las criptomonedas, cuando se viene el precio hacia abajo, lo que nos demuestra que siguen siendo nuestras conductas básicas como la especulación y obviamente la incertidumbre las que generan que uno decida o no decida trabajar en un mercado. Y la última que me preocupó más, y lo platicamos y lo comentamos nosotros en aquellas reuniones que tenemos, fue la famosa caída del Facebook, que nos demuestra la vulnerabilidad ante la dependencia o sobredependencia a las tecnologías. Esa prueba de ensayo que hicieron. Sí, porque fue una prueba de mercado. Yo lo vi como una prueba de mercado, concretamente. Como 6 horas que se cayó, Sí. ¿verdad? 6 horas, pero el tema no es que se haya caído Facebook, se cayó todos los Facebook, Instagram y WhatsApp. Oye, eso me lleva a comentar lo del semáforo. Ahorita, bueno, la vacuna ahí está, pero no quiero dejar el tema del acaparamiento, que de pronto eso me parece que es clave para entender nuestros días. ¿Por qué no abrir la vacuna ya a una venta comercial? ¿Por qué no llegar a esa parte que llegues a una farmacia y deme una vacuna contra COVID y órale? ¿Por qué no llegar a ese punto? La intención precisamente es que no se acapararan las vacunas y de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene un mecanismo que se llama COVAX con la intención de que se distribuya equitativamente a los países pobres, pero las vacunas también fueron sometidas a la ley de la oferta y la demanda. De hecho, otras vacunas y otros medicamentos se vieron afectados en su producción debido a que todo se volcó, incluso los frasquitos para envasar vacunas se volcaron a la producción de las vacunas anti-COVID. Vámonos a los cubrebocas, los artículos de limpieza, cómo fue un boom tremendo y la escasez y en lo que se llegaron a vender, ¿no? Oye, Omicron es resultado de la falta de la inequidad en la distribución de vacunas. Definitivamente. Si tenemos
personas no vacunadas, entonces hay lugares donde pueden reproducirse los virus y esa característica tienen los de ARN. Buscan un cuerpo para reproducirse y mutar, porque es a través de las mutaciones, ¿sí?, que pueden persistir. De tal manera que los virus van a buscar una manera de continuar en nuestro mundo y van a afectar, lo vimos también con la Delta, afectaron a la población joven entre los 20 y los 40 años, cosa que no hacía la variante original, ni siquiera la variante alfa. ¿Por qué? Porque están buscando quedarse entre nosotros. Entonces, definitivamente la distribución que no es equitativa en el mundo va a afectar esta situación. Y de otras cosas que podemos hacer también, pues es tener una buena alimentación, un buen estado físico, en fin, pero hay gente que no puede llegar a tener un sistema inmunológico adecuado porque padece comorbilidades, padece otras enfermedades que debilitan su sistema, ¿no? Entonces, definitivamente lo único que vamos a tener como una forma de resolver la pandemia a largo plazo va a ser la aplicación de la vacuna. Bien, ¿quieres agregar? Sí, no te va a gustar lo que te voy a decir, A ver. porque la respuesta con respecto a lo que señalas, digo, no, que tenemos que meterle... A ver, échale. ¿Cuándo se va a resolver el reparto inequitativo? Nunca. Te voy a decir por qué. Un ejemplo, esto pasa con el comercio internacional. Los propios países que fomentan el libre comercio son, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Europa, y ese es un ejemplo como de clase. Los países europeos fomentan el libre comercio, por ejemplo, con los países africanos, voy a poner ejemplo, que son más pobres. De donde salió Omicron. Sí, de donde salió, para que veas el ejemplo, ahí Sí, está clarito. sí. Entonces les dicen, ¿saben qué? Hagan libre comercio con nosotros logramos el desarrollo en el libre comercio. Pero cuando los países africanos tienen producción de algún bien, trigo, flores, lo que tú quieras, y lo quieren mandar a Europa, los europeos, para proteger su propia industria, dicen, no, ahorita hay esta regulación que controla eso, entonces no me puedes mandar todo lo que produces. Pero cuando les dicen, mándennos ahorita su producción, los países africanos no tienen producción. Entonces siempre sucede así. El país que tiene, digamos, mayor poder, lamentablemente genera grupos de intereses que se protegen a través de las políticas que el propio capitalismo actual o imperante maneja. Puedo sonar contradictorio porque soy liberal, pero el neoliberalismo fomenta algo que los economistas no queremos, y esta prueba también lo hemos visto ahora con lo de la pandemia. Generan monopolios, y los monopolios siempre benefician a las empresas que fabrican y no piensan en el bienestar común. Es un tema de valores y de moral. Hay que ver. Y bueno, y es que, fíjate, ¿qué tanto la pandemia nos pega en un tema fisiológico, pero qué tanto nos ha pegado en un tema de ética moral? O sea, ¿qué tanto el ser humano va a salir afectado, no sé si evolucionado, revolucionado hacia un tema que a lo mejor nos falta un filósofo aquí que nos hubiera ayudado a entender un poquito más ese tema, pero sí es un... Y ese digamos, pues no se puede medir, no va a ser muy difícil. Pues debe haber alguna métrica, pero si trabajamos ahorita, ahorita podemos medir lo que sea con el Big Data y con la inteligencia de datos. Aquí el punto es, porque además podemos predecir lo que va a pasar y podemos atacar mercados, digo, con estas herramientas se pueden hasta ganar elecciones, y lo hemos visto en los 2 últimos años, más bien en los últimos 10 años, ¿no? Pero aquí lo importante es entender, bueno, lo mido, y bueno, ¿qué hago después de que lo mido? ¿Me hago de la vista gorda? ¿Cómo trabaja? ¿De qué manera económicamente me va a afectar a nivel salud? ¿El valor de las personas es importante para mí? ¿Esa gente no es importante para mí? Entonces, como dice acertadamente Isaías, el punto aquí es ¿qué quiero hacer? O sea, y esos países poderosos, ¿qué intereses tienen? Y esos grupos de interés, ¿qué es lo que buscan? Y realmente, pues, está también el problema de la educación, están otros puntos también de valor que creo que la misma tecnología los abarca de manera global. Ya. Que por cierto, Kovacs, ¿quieres comentar? Es que la pandemia nos acercó a la muerte, que es uno de los motivos que ha revolucionado el pensamiento, la ciencia y la humanidad en general. Entonces, muchos, y prácticamente no nos salvamos de tener a alguien cercano que haya fallecido por esta situación, ya sea un amigo, un pariente, ¿verdad? Y esto genera una revolución tecnológica, una revolución en medicina, una revolución en el pensamiento. Entonces, estamos bajo un proceso todavía de duelo, y seguimos todavía contando las muertes y además las estamos normalizando, ¿no? Ya, fíjate que esta frase que dijiste sobre que nos acercó a la muerte, me gustaría poner el tema también
porque está lo del semáforo, este semáforo económico o sanitario o político o como, pero bueno, aún en un momento vamos a ello. La pandemia nos acercó a la muerte. La salud o el objetivo de las instituciones públicas o el Estado es, pues ya ves, el derecho a la salud. Se habla mucho de los programas preventivos. Yo creo que también es ese acercamiento que nos puso a la muerte, también de pronto, que muy pocos se dan cuenta, pero nos hemos dado cuenta que casi no prevenimos. Casi no estamos pendientes de qué va a pasar mañana en materia de salud. Habría que revisar las políticas de salud, los presupuestos de salud, habría que revisar inclusive qué estoy comiendo, que me están mal alimentando, porque al final de cuentas la guerra que emprendió Gatell para poner los octágonos esos de advertencia a los alimentos no sirven para nada. Los seguimos comiendo porque ya está rico. Sí. Hasta Maruchan está comiendo. Exacto, entonces lo viste cuando amenazaron con quitar precisamente las sopas instantáneas. ¿Qué hicimos? Hay comprar. Todo el mundo fue a comprar. Se acabaron de volar. Eso te dice que a veces cuando se trata de dinero, si tú vas con algo que es muy barato y que me permite quitarme el hambre, voy a pagar, no importa las consecuencias físicas que tenga, y lamentablemente ese es el razonamiento que tenemos. Oye, Doc, una pregunta también. Es importante también entender qué es lo que pasa ahora con la salud en el tema de enfermedades. Por ejemplo, ahorita hay otras enfermedades, ahorita hay muchas más enfermedades mentales y también gracias a la tecnología es un arma de doble filo igual que todo. Sí. Y ya te pones un tema muy interesante. Y además, por ejemplo, las gripas ahora con la nueva normalidad, antes había creo que 14,000 enfermos de gripa en el estado, y ahora el año pasado fueron 800 y cacho documentados, ¿no? Claro. ¿Cómo están las estadísticas? El contacto con el resto de las personas pues fomenta la infección y es algo normal. Incluso diríamos los médicos, pues debe de ocurrir porque tenemos que evolucionar también. Nuestro sistema inmunológico debe evolucionar y debe adaptarse. También tenemos esa capacidad. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un virus como este de un impacto tan grande, pues necesitamos ayuda. O sea, no es la primera ocasión, les insisto, ya lo hemos hecho con otros virus y hemos encontrado la manera de seguir aquí. Sin embargo, pues lo que pasa es que tenemos otras pandemias y todo está en relación, como bien comenta Isaías, en que estamos inmiscuidos en una cantidad de cosas, en una cantidad de información, en una velocidad actualmente de trabajo, de situaciones que nos llevan a una vida rápida y a tener que consumir pues alimentos que son chatarra, alimentos que son prefabricados, alimentos que satisfacen rápidamente porque te llenan de azúcar o te llenan de trigo y que te producen un bienestar psicológico ante un día que fue agitado o que fue muy complicado. Chocolate es una sensación de placer, pero bueno, nada más déjame ser, pero al final de cuentas es perjudicial, pero no lo vemos como... No te das cuenta. La mayoría de las personas empiezan a engordar y no se dan cuenta hasta que se ven en una foto, hasta que se ven en el espejo. De cómo estamos. Sí, exactamente. La pandemia también ha hecho eso. ¿Qué te pasó? Sí, ¿y cuándo lo vas a ver si traes encima una inflación del 7.05%? No lo ves, porque estás pensando en cómo hacer que tu dinero te rinda para que tu familia coma. Ahí, todo eso que tiene mucho de racional se vuelve totalmente irracional a la hora sí. Y yo sumaría, pues. ¿Quién va a comprarse? Porque al final de cuentas un menú saludable es caro. Sí. Aunque van a decir, cómprate unas verduritas y no, pero sin trabajar es caro, ¿no? Haciéndolo tú puede llegar a ser económico. Pero al final de cuentas, pues unas sabritas por lo rápido, unas papitas fritas, una coca, y ¿cuánto te gastas? 50 pesos que te gusta, ¿no? Aproximadamente. Y eso pues es una patada al cuerpo, que a ciertas edades eso ya no es tan recomendable, ¿no? Desde luego, y un refresco, una soda, cuesta carísima. Y si tú con ese dinero compras verdura, compras pescado, aquí el pescado es muy sano, muy bueno, muy fresco y es muy barato. Entonces con lo que pagas 2 sodas aquí o 2 refrescos, puedes comprar la comida del día. Lo que pasa es que también estamos buscando esa sensación, ese sabor, ese satisfactor, ¿no? Hay muchas personas que dicen, a mí me duele la cabeza si no tomo
la soda del día. Esa carga glucémica, ¿no? Así es, esa recompensa que te da el alimento. Perdón, se están viendo muy fifís. Está como los programas de YouTube, ¿no? ¿Cómo proteger la inflación? Pues ve y compra CETES. Eres bueno. Sí, o sea, ¿cómo vas a comprar CETES si no te alcanza para Digo, la persona trabaja todo el día, no tiene forma de cocinar, tiene que... Eso iba, sí. La realidad es otra, y la mayor parte de los mexicanos, digo, uno debe de agradecer a lo mejor el sueldo que tienes o el lugar en el que estás, pero la mayor parte de la gente que nos está viendo, y esa es la verdad, le batalla. Claro. Bueno, denme oportunidad de ir a pausa, Laje. Quiero regresar con esto que comentas de las enfermedades mentales. También eso nos ha pegado fuerte porque hemos estado tanto tiempo, tantas horas seguidas frente a los ordenadores, como dicen los españoles, frente a la computadora, a las redes sociales, a las plataformas, que de pronto la realidad queda por allá, cuando al final de cuentas la realidad sigue siendo la realidad. Estamos de vuelta en esta mesa, las dos crisis y una revolución. Bueno, Laje, Inge, venga. A ver, ponías el tema de también esto nos afecta como seres humanos, sobre todo porque estamos tan metidos en las redes sociales. ¿Cuánto, no sé si tendrás el dato, pero cuánto le dedicaremos? Porque luego a veces no sé si a ustedes les llega el reporte mensual de uso de el celular, que a veces me sorprendo que son 10 horas. Bueno, ahorita hay gente que está hasta 12, 13 horas pegado a una computadora o a un celular. De hecho, pues a nosotros nos toca estar también en el tecnológico, pero y ¿sabes cuál es el grave problema que genera todo esto? Es la energía que pierdes y tan sedentario que te vuelves. Y empiezas a tener en el grupo de enfermedades, pues más temas de sedentarismo, colesterol, ahí el doctor no me va a dejar mentir. Una de las fobias más frecuentes es el miedo a la gente. Entonces se está fomentando durante la pandemia porque muchas personas se sienten seguras. Aislamiento. Sí, en la comodidad de su habitación. Yo hace poco tuve un episodio como de misantropía, fobia, agorafobia, medio raro, al estar de pronto en la calle, en el malecón, y de pronto empecé a sentir demasiada gente sin cubrebocas y en verdad, no fue una cosa que me haya afectado, pero sí lo sentí como, o sea, vámonos. Sí, deja tú. Pero ya de por sí soy misántropo, ya me salió se te potenció. Sí, no quiero ver a la gente. Aquí hay un punto importante. Encontramos a chavos en etapa de crecimiento, en etapa de actividad, que donde tienen que trabajar física y emocional y mentalmente, donde además están recibiendo información enlatada, horas frente a la computadora, porque además las mamás y los papás no saben qué hacer, porque además hay un problema de educación muy fuerte en nuestro país que tenemos que trabajar y trabajar todos en conjunto. Yo creo que aquí los cuatro somos aparte profesores, y creo que eso lo podemos ver en las respuestas de los chavos a tanto la educación a distancia como si había un problema de comunicación, ya los chavitos andaban comunicando en el parque, los veías hablándose de celular a celular, estando a 1 metro de distancia. Ahora imagínate ahora con la pandemia. Entonces, y dale, que viene como tendencia la realidad virtual y la realidad aumentada. Cada vez más nos está llevando, ¿no? Estamos yendo a... Oye, pero ¿qué nos llevan o vamos nosotros? Ese es un punto de mucha plática, pero yo creo que son ambas. Nos estamos dejando que nos lleven, más bien. Sí. Lo comentaba que nuestro cerebro tiene una habilidad de adaptarse y de buscar lo fácil. Entonces, aquel satisfactor que te llega sin hacer un esfuerzo, se vende. Y en la comida lo vemos. ¿Qué es más sencillo? ¿Que vayas por una hamburguesa con papas o que precisamente tengas que preparar tu comida más sana? ¿Por qué? Porque o la pidas a través de una plataforma. O la pidas una plataforma, claro. Porque fíjate, ir por la hamburguesa implica salir, gastar. Sí, es correcto. Y pedir la aplicación. Que fíjate, hablando de tecnología, ese tipo de plataformas me imagino que se potenciaron muy fuerte durante este año y medio, 10 meses de pandemia, ¿no? Entretención, era manténlos ocupados, métele y véndeles todo lo que le puedas vender, porque ahora es el momento. Ahora tienes al foco de atención y tienes a toda la gente contigo, véndele todo lo que puedas venderle. Y para eso está la inteligencia artificial, otro tema en el marketing digital. Oye, a ver, platícalo, mételo, ponlo en la mesa. Bueno, ya lo estás poniendo. Okay. Porque además, el streaming también, las plataformas de streaming de video,
qué revolución. No, y encuentras negocio donde no, hablando de economía, negocio donde no había negocio. Empieza a haber negocio en los intangibles. Imagínate un metaverso como el que quieren implementar, que lo van a hacer, que es un tema en el que vamos a tener que vivir, vamos a tener que aprender a convivir igual que con la pandemia, en el que en ese metaverso vas a comprar y vender cosas que son virtuales. O sea, ya olvídate de la cadena de producción. NFTs o los, ¿cómo se llaman? Sí. Son como los pavos de Fortnite y como todas esas cosas, ¿no? Y al final van a ser elementos que te van a dar la misma satisfacción que un elemento físico, solamente como una que va a ser pintura, virtual. como un cuadro, pero Así es. que no existe. Así es. Que existe virtualmente. Bueno, ¿Sí? Pues sí. De manera virtual. Físicamente no. Pero ahí, Inge, está reciclando ideas. Me acuerdo yo en el 2000 y algo que empezaron a salir unas plataformas, una Semacro Segunda Vida o algo así, y entraba uno y era eso. Podías hasta comprar un terreno, construir tu casa y todo en el mundo virtual. Es SimCity. Sí. No, Second Life también había. Y SimCity también en el juego. Sí, pero era así, y había una moneda y comprabas tu terreno. Así vamos. Claro, había que comprarlas en dólares, ¿no? Hay una película que se llama Free o algo así que también juegan con ese. Porque digo, para allá va. Ahora, desde entonces estaba planeándose el tema. Sí, y algo importante ahí que menciona el Inge, y es verdad, lo platicábamos nosotros con Luis Aguilar de Canirac. Nos decía que ellos sobrevivieron, los restaurantes, durante la época del 2020 y parte de este año, lo han trabajado a través de las redes. Fueron las redes las que permitieron que muchos restaurantes sobrevivieran. De otra manera no había salida. Hace poco platicábamos, me tocó platicar con alguien que me corta el pelo y me decía, ¿sabes cómo sobreviví? Sobreviví a través de la venta en redes, de los champús y todo lo que yo vendo para el cuidado del cabello, porque no podía yo cortar el pelo. Y me permitió sobrevivir y mantener 10 empleados. Dice, y eso es importantísimo para nosotros. Eso sí, me dice que no sabe cómo viene la otra parte, porque me hablando de inflación, que ahora los insumos, por ejemplo, unos guantes que usaba de 200 pesos, ahora le sale 600 la caja, ¿se imagina? Sí. Es que donde hay escasez en el mercado, suben los precios. Y es que parecería que nuestro sistema económico vive del flujo, o sea, de ese impacto de la velocidad con la que pasan las cosas, ¿no? Y no realmente con el satisfactor de tener una posesión o de generar algún bien, sino de que le vaya pasando y que genere energía a través del flujo, y se ve en todos los aspectos. Los cubrebocas, un ejemplo, ¿no? Y aquí es otra cosa que teníamos que comentar. Antes de la pandemia, ¿qué estábamos viviendo acerca del plástico, acerca del reciclaje? En México teníamos una corriente muy fuerte. Aquí, y durante la pandemia... La alianza Desplastifícate, y la pandemia vino a... Oye, ese es un tema importante. ¿Qué vino en materia económica, salud y tecnología? La pandemia, ¿qué vino a... ¿Qué nos quitó, pero qué nos dio? Obviamente, invariablemente vidas, me parece que es lo más fuerte de esta pandemia y que parece ser interminable. Pero ¿qué nos quitó y qué nos ha dado? Primero la libertad nos quitó, y la vida obviamente a muchas personas. Fíjate, perdón que te interrumpa, pero recuerdo un libro de es un compendio se llama La sopa de Wuhan, y una filósofa habla de que lo que nos robó fue la banqueta para la protesta, porque la libertad, sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Perdón, te interrumpí. Y tuvimos que adaptarnos, tuvimos que alzar la voz a través de las redes, y también tuvimos que inmiscuirnos. Muchas personas que no conocían el teléfono, muchas personas que no conocían estas plataformas, tuvieron que adaptarse para poder socializar, para poder ver a tus seres queridos, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja? Una revolución, como cualquier otra guerra, como cualquier otra crisis, nos deja un crecimiento a largo plazo, pero nos costó pues muchas vidas. Ya. Sí, por el lado económico, igual nos quitó la libertad. La libertad de decisión para un liberal económico es importantísimo. Uno tiene que tener la libertad de decidir. Estás encerrado, no puedes decidir sobre el mercado. ¿Y qué nos dio? Innovación económica, eso nos dio. Porque al no tener más opciones, tienes que buscar la manera de que la economía sobreviva, porque la economía hace que el hombre y la sociedad florezca. Si no hay economía, no hay sociedad que pueda florecer. Por eso te digo que es lo más importante. Eso nos ha ayudado. Y eso nos lleva al tema del AGE, porque esa es innovación económica la que nos lleva a explorar universos que no contemplábamos que existían y que están ahí. A nivel tecnológico, ¿qué nos quita? Nos quita la humanidad,
nos aleja un poco de la humanidad, nos humaniza, nos hace un poquito, nos aísla, pero a nivel nos da chistoso, pero que también nos da acercamiento a la familia. Es que eso está bien, sí, es paradójico, ¿no? Muy, muy paradójico. Y aparte nos permite conocer a la familia que no conocíamos, a esa familia que está lejos y la familia que está cerca, poderla convivir en una videollamada, y nos permite además un crecimiento tremendo en el software. El hardware se frena y aprovechamos el hardware que tenemos y damos más potencia al software. El hardware, para quienes no sepan, pues es lo físico, sí, lo aparato, lo que se toca, y el software lo que se desarrolla, los programas. Oye, bueno, no me voy a meter, pero fíjate, cómo esa familia que no conocíamos, pues ha generado también en un aspecto negativo violencia doméstica. La familia que no se conocía y que ahora, por estar tanto tiempo encerrados los niños, pues divorcios, violencia doméstica, violaciones, feminicidios, se han disparado completamente. Fíjate qué buen título para la familia que no conocíamos. Bueno, ahora sí, regresemos al semáforo, sobre el semáforo de si es un semáforo político, económico, que tú lo pusiste en la mesa, doctor. Pues el semáforo depende de en qué momento de la pandemia. Si estamos en una crisis, si estamos en una ola, pues los médicos somos los que estamos conduciendo, ¿verdad?, la dinámica de ese momento. Pero cuando estamos tranquilos, pues sinceramente es más bien la economía y la política las que dominan y las que cambian los semáforos. Que debería de ser así. Sí, pues así lo vimos. Cuando nos estaba matando el hambre más que el bicho, los semáforos cambiaron inmediatamente. Lo vimos, lo presenciamos. Y venían las elecciones y ya estamos en verde. Sí. O sea, era dramático. Ese semáforo, la verdad, es de risa. Pues. Sí, ese semáforo es un chiste muy mal contado y que en algunos puntos durante el año nos llevó a ver cómo el propio semáforo, en lugar de protegernos, nos exponía. Sí, porque recuerdo que no había, ahorita regreso porque tengo que ir a la pausa, no había contagios y estamos encerrados y vamos a regresar cuando más contagios, y justamente lo que pasó. Me quedé pendiente contigo, Laje, sobre el semáforo. El semáforo para la tecnología al final es cuando le aprieto el botón, cuando no le aprieto el botón, pero algo muy importante es que la tecnología permitió que el semáforo llegara a todas las personas. Está interesante porque ahí recuerdo cuando empezó esto, el 2020 y parte del 2021, la gente pendiente actualizando la página y que llegó un punto en que ya era como una especie de ansiedad. Ansiedad, ¿no? O sea, imagínate todo el tiempo, ahora va a cambiar, no va a cambiar, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Las especulaciones que habían, y aún así encuentras, desafortunadamente, uno de los problemas que hay con el ser humano y más con el mexicano, es que acostumbra a meter bulla, ¿no? Entonces, hay una nota y la tergiversan en el proceso, en el camino de llegada, hacen su teléfono descompuesto, y eso hace que no pueda llegar la información correcta en tiempo. Entonces hay mucho fake news, inclusive hay gente creando sitios de información falsa que distraen a la gente. Y al distraerse a la gente, no sé qué objetivo tienen, ¿no? Pero distraer a la gente, también hay una afectación fuerte en el tema de salud y el tema de economía, el uso de la tecnología de una forma incorrecta. Sí, yo creo que, pues más bien, yo creo que incorrecta no, sino tiene un objetivo al final de cuentas, ¿no? Una desviación de atención, dice, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Claro. Tú has comentado mucho sobre ese tema del ruido. Sí, el ruido, sí, en eso estaba pensando, me leíste. Sí, ese es el tema. Es un libro que quiero leer, pero yo creo que la pandemia ahí puso a prueba, y fíjate, quería empezar con esa pregunta, si es que el sistema de salud estaba preparado para la pandemia. Obviamente, pues no tuvieron que enfrentarlo con lo que tenían. Ningún país del mundo estaba preparado para algo así. Todos pensábamos o vivimos infecciones parecidas como la de la influenza H1N1. Espérate, a nosotros nos quedó como anillo al dedo, ¿eh? Bueno, sí. Pero definitivamente nadie estaba preparado. Que me diga un país, ¿quién pudo enfrentar la pandemia sin muertes? Claro. Entonces, definitivamente cuando tienes menos organización, cuando tienes menos dinero, cuando tienes inequidad,
pues sufres más. Pero los países ricos también lo vimos, debido a la situación del acceso a la salud. En Estados Unidos, por ejemplo, fallecieron muchas personas que no tenían seguro de gastos médicos. Si vemos las muertes por raza, Sí. pues nos vamos a llevar una sorpresa que vemos en otros momentos y momentos históricos de nuestra Y la de promesa nuestra humanidad. hipocrática quedó... No. O sea, yo creo que los médicos sí, en general, primero con miedo y con todo, tuvimos que salir adelante. O sea, eso lo vivimos día con día. Muchos compañeros al principio pues también se enfrentaban a algo Muchos murieron que también. nunca Muchos murieron. que nunca habíamos experimentado, y es la vulnerabilidad. Claro. Es decir, normalmente tú estás operando o estás diagnosticando o estás tratando, pero no estás de aquel lado, o esa persona generalmente no implica un riesgo elevado para ti. Y en la pandemia sí tuvimos que protegernos, sí fallecieron muchos compañeros en el intento y trabajando en los hospitales y tratando de salvar vidas. Ahora, la pandemia se vivió de muchas maneras. Dependiendo de tu capacidad económica. Otras fuentes de información como la radio sirvió en lugares donde no tienen acceso a internet o no pueden comprar un teléfono. Entonces algunas revivieron y se potencializaron definitivamente, porque a través de la radio, a través de la comunicación de onda corta, pudimos llegar a poblaciones lejanas, ¿no? Fíjate, si el sistema educativo no estaba preparado, imagínate nosotros como mortales que no estamos estudiados en la ciencia médica. Y ayer te comentaba sobre esta idea de los héroes, que de pronto se romantiza muchísimo el profesional, que al final de cuentas es un ser humano que se expone y que lamentablemente han perdido la vida, y que bueno, este programa se lo aprovecho para dedicárselo a quienes tienen familiares que lamentablemente han perdido la vida, y pues aquellas personas que ya no están con nosotros. Imagínate si el sistema de salud no estaba preparado, cómo estarían los demás, la sociedad en general, ¿no? El sistema económico hasta el día de hoy te está mostrando que tampoco estaba preparado. Lo vimos clarito. Cuando empieza primero, cuando viene el confinamiento, no estábamos listos para eso. Funcionábamos como bien lo manejaba Efraín ahorita. De hecho, cuando nosotros hablamos de economía, hablamos de flujos. Se parece mucho a la física. Muchos se ríen cuando digo eso, pero sí, en realidad la física y la economía son muy parecidas, sus gráficas son muy parecidas, funcionan igual. Entonces se acostumbra a un flujo constante, y de repente si lo paras, sucede lo mismo que en hidráulica, pues se acumula y eso te va a hacer daño tarde o temprano. Pero igual, profe, que en el sistema circulatorio, cuando hay demasiado flujo, rompe los vasos, y cuando hay muy poco flujo no llega oxígeno. Funcionamos igual. De hecho, fíjate que esa alegoría del sistema circulatorio lo uso yo para hablar de la economía real y real. Pero ese es el riesgo de que tengamos o que estemos basados en flujo. Igual la inteligencia artificial, igual los datos funcionan igual, o sea, sí. El tema es que lo hacen los seres humanos, y los seres humanos son orgánicos, y ese movimiento orgánico es del que estamos hablando. Decías, doctor, ¿habrá manera de que no nos basemos en flujos? ¿Algún aspecto de nuestra vida podría no basarse? Hay una frase interesante, y es: todo lo que tú sujetas te sujeta a ti. Entonces, si tú tienes tu mano en una parte del cuerpo de alguien, pues sí, efectivamente a lo mejor lo estás controlando, pero si esa persona cae, te vas con él. Entonces, los humanos somos seres sociales, y no solo de forma individual, también entre países, de tal manera que tenemos que aprender a vivir en conjunto, ¿no? Claro. Sí, claro. Definitivamente. Y no, definitivamente no, la vida es flujo en su conjunto, así lo vemos. La filosofía se maneja, el doctor Menacasa de eso, dice, bueno, los ríos y todo, dice, la gota que va derramándose, que va recorriendo, no piensa en volver atrás, para poderle dar continuidad. Entonces así funcionamos. La economía nos lo mostró clarito. Ve el problema de cadena de suministro, es porque el flujo se incrementó 25% y nos metió en un problema que generó o profundizó aún más la inflación. La inflación es otro ejemplo de flujo. Se acumula tanto dinero de las políticas contracíclicas que en México no conocemos, que aquí no se aplicaron. Sí, no, y ni las aplicarán. En muchos países, en muchos países, pero México fue, les digo, somos el segundo peor país en cómo atendió la crisis, precisamente porque no aplicó política contracíclica. Política contracíclica no es otra cosa que inyectar dinero, pero si ese dinero no encuentra rápida salida, genera inflación.
que es lo mismo que comentaba ahorita el doctor. El flujo en cualquier punto, si tú lo generas un cuello de botella, termina por reventarse. Es lo que estamos viviendo ahorita, son las consecuencias, digamos, de un sistema económico que no estaba preparado para lo que vivimos y estamos viviendo. Ya. Otra cosa también importante es, perdimos el objetivo. Con la pandemia y lo que ha pasado, perdimos la meta. Nos desviamos, movimos la atención. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Sí, no. Y recordemos que no hay camino si no existe meta. Fíjate Entonces, que eso que comentas me parece que es lo que es el resumen de este 2021. O sea, ¿para dónde vamos? estamos reubicándonos todos, acomodándonos. Creo que es vivir, ¿no? Es mantenerse sano. Pero, y después de eso, ¿qué? Así es. Oye, regresando al tema del flujo, yo todavía sigo pensando en algunas ficciones en donde ya la máquina toma el control. ¿Qué tan lejos estamos de que las máquinas tomen el control y esa revolución va a sonar hasta de ciencia ficción o de No, es realidad, no es ciencia ficción. ¿Qué tan lejos estamos a que las máquinas ya lo tomen estamos el control? viviendo. Y ahorita estamos viviendo modelos de inteligencia artificial en el que y obviamente de ingeniería, en el que podemos predecir lo que va a pasar por la cantidad de volumen de datos que tenemos. Podemos marcar mercados, podemos definir qué es lo que él quiere y lo que yo quiero, con simple y sencillamente ver nuestras redes sociales, con simple y sencillamente ver nuestras conductas o los indicadores que yo marco, que yo dejo que marquen en mi tráfico en la red. Oye, Germán, pero igual, más grave, podemos generar una expectativa y podemos hacer que te guste algo. No, claro, a eso voy. Con el tiempo, no solo lo que ya te gusta, sino transformar una cosa nueva. tu opinión y tu gusto. Eso me daba inteligencia a tal grado que puedo inducirte, a ti, Doc, puedo inducir al Colgando profe, la zanahoria adecuada. Poniendo Sí. Tenemos que entender que tenemos que humanizarnos más. Si no entendemos que tenemos que humanizarnos, vamos a dejar que toda esta tecnología y los que controlan el tema de información, ojo, no es la tecnología la que te domina, es quienes tienen el control, es como la televisión, como el radio, como cualquier medio que me permita, que yo le abra las puertas y permita que entre a mí, me va a inducir, me va a motivar a que yo haga algo que a lo mejor no quiero, ¿no? Sí, no, y como les decía, ¿hasta dónde nuestra conciencia va a ser sustituida por una conciencia artificial? O sea, yo para mí eso es algo de ciencia ficción, pero pues va el caminito para que de pronto lleguemos a eso en algún momento. Y hay industrias que lo están empujando muy fuerte. La industria del entretenimiento ni se diga. Elon Musk con sus miles de satélites que está metiendo, va a haber internet hasta en el Everest. Entonces hay mucho que caminar, pero vamos a pasos bastante rápidos. Oye, bueno, vamos cerrando, vamos haciendo algunas conclusiones. Decías hace un momento y ponías en la mesa, Isaías, cómo nos ha afectado personalmente, cómo nos ha llevado a ser el que somos en este momento, porque el Isaías del mes de enero, pues eres al del 2021. Sí, definitivamente, voy a manera de conclusión. Creo yo que este libro del que hablamos antes, voy a hacer rápido referencia, es el libro de este año, salió ahora en julio, de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, que es psicólogo, que se llama Ruido, y hace un análisis muy bueno con respecto a todo esto que hemos hablado. Todo lo que hemos hablado ahorita es precisamente ese ruido que nos envuelve, pero cuando logra uno calmarlo, y creo que la pandemia, algo de lo positivo que pudo haber dejado en nosotros, por lo menos en mi caso ha sido que permitió atenuar el ruido y poder hacer el viaje a lo profundo que hay dentro de cada uno. En mi caso, bueno, fue como un verme al espejo y poder corroborar ideas que tenía. Yo agradezco, eso le agradezco a la pandemia, que pude corroborar ideas que tenía sobre mí, sobre el mundo, y que entiendo mucho mejor al ser humano en su ambición, en la parte negativa, pero también en la parte positiva de lo que somos capaces. Creo que si el siguiente año lo exploramos por la parte positiva, puede ser muy bueno. Me da miedo que se nos ocurra explorar justamente el otro lado.
que ya están dando visos en algunas naciones. Exacto. El tema la segunda mitad del presidente López Obrador, que se habla que es más polarizante, se viene la carrera de la sucesión, imagínate todo lo que representa. La bomba de información que va a haber, te va a generar un conflicto existencial también como persona normal y corriente. Yo creo que aquí hay un punto también de valor. Tenemos que dejar de pensar de pensar de manera artificial y empezar a pensar, como dice el profe, de manera personal y humana. Tenemos que acercarnos más a la naturaleza, acercarnos más. La tecnología ha dado pasos agigantados en el crecimiento de tecnologías. Es que ¿dónde queda la naturaleza? ¿Dónde queda? De herramientas verdes, la naturaleza, el tiempo que estuvimos fuera, cómo se recuperó en gran parte de la naturaleza, el tiempo que estuvimos encerrados más bien, no fuera, y también aprovechemos esa tecnología, no dejemos que nos supere la tecnología como seres humanos, y hagamos una introspección, como dice, y vamos a ver a dónde quiero llegar o qué quiero hacer, pongámonos nuestras metas, usemos las tecnologías como herramientas, no usemos la tecnología como vehículo, sino como herramienta. Porque si lo uso como vehículo, pues me va a llevar a donde ellos quieran. Pero si lo uso como herramienta, me va a ayudar a hacer lo que yo quiero. Ya nos va a alcanzar el tiempo, pero me parece que esta mesa se va a tener que repetir este próximo año, porque me quedo pensando, comunidad o individuo, que ya no nos va a alcanzar a comentarlo, pero me parece que ahí hay una discusión muy, muy interesante. Conclusiones, doctor, ¿cómo sientes que te ha tratado a ti este 2021? Enfrentar esta crisis sanitaria me hizo valorar más mi profesión, a mis compañeros que estuvimos ahí día, tarde y noche, enfrentando incluso una amenaza a nosotros, a los médicos, realmente nos parece una guerra. Y nosotros fuimos los soldados. Entonces, en muchas ocasiones no sabíamos si íbamos a regresar a casa, porque yo recuerdo la primera vez que me tocó a mí salir de trabajar y sentir que estaba experimentando fiebre, por ejemplo. Entonces dije, bueno, tengo que ir a hacerme la prueba, salgo positivo, ¿no? Y confiar, claro, en mi sistema inmunológico, en que trato de comer bien, trato de ejercitarme y tratar de salir bien librado. Pero nosotros los médicos decimos que pasamos por una reostasis, por una adaptación para llegar a la homeostasis, que es este bienestar en el que queremos en general para nuestra población, para el mundo. Entonces yo pienso que debemos de entender que los excesos son malos, pero también el que no tenga lo suficiente puede generar un problema. Entonces tenemos que aprender a interrelacionar la medicina con la economía, con la ciencia, con todas las herramientas que nos humanizan y que pueden ayudarnos a tener más empatía por los demás, porque si no, pues en medio de la pandemia existen guerras, existen otras cosas, cuando deberíamos procurar unirnos, ¿no? Ya. Pues sí, aplaudo lo que dice el doctor. Para mí es importante, ahora como persona, hacer ese acercamiento a la vida, usar las herramientas que tenemos tecnológicas, apoyar el crecimiento de las herramientas tecnológicas, pero sin que nos sobrepasen como seres humanos. Creo que podemos hacer mucho y ahorita hemos dejado un camino lleno de rocas y tropiezos. Esperemos que el próximo año nos venga con pues un poquito más limpiecito, al menos que tengamos la escoba, la herramienta para poder quitarlas, ¿no? Ya. Bien, pues yo les agradezco a ustedes, nos tenemos que ir. Yo nada más comento que pues a mí lo que me dejó la pandemia rápido fue conocer a profesionales como ustedes y que esto se esté concretando, esta mesa que se me ha hecho muy interesante y que se pueda repetir. Y yo creo que nos ha mostrado, en lo particular nos ha mostrado que hay gente que le quiere echar muchas ganas a la vida y que quiere sacar adelante las cosas, cada uno desde su trinchera, desde la salud, desde la economía, desde la tecnología, desde la academia, qué sé yo. Y a usted también le agradezco que haya estado con nosotros. Gracias a los tres. Gracias. Gracias por invitarnos. Un placer. Gracias a usted también, y con esto nos despedimos y le deseo que pase una excelente noche. Con permiso.